Me llamo Daniel Ortega. Tengo 32 años y durante buena parte de mi vida estuve convencido de que la confianza no solo era la base de toda relación verdadera, sino también una especie de brújula ética que nos orienta en medio del desorden. Crecí creyendo que si uno actuaba con integridad, si se conducía con transparencia y lealtad, tarde o temprano la vida terminaría recompensando ese compromiso silencioso con la honestidad. Hasta hace poco, mi existencia parecía sacada de un catálogo cuidadosamente editado. Era jefe de proyecto senior en una empresa tecnológica reconocida, con sede en pleno centro de Madrid. Lideraba un equipo brillante, trabajaba con herramientas de última generación y ganaba un sueldo generoso que me permitía disfrutar de una vida más que holgada. Vivía en un piso amplio y moderno en el barrio de Chamberí, con suelos de roble, grandes ventanales que daban a una calle tranquila y arbolada y una cocina de concepto abierto donde solía preparar cenas los domingos. A simple vista, no me faltaba nada. Pero lo que realmente valoraba, por encima del dinero o el prestigio, era la sensación de equilibrio emocional que había logrado construir con tanto esfuerzo. Estaba comprometido con Elena Vidal, una mujer a la que sentía que conocía de memoria. Llevábamos 2 años juntos, ya teníamos fecha para la boda, lugar reservado, incluso elegida la canción del primer baile. Para mí no existía espacio para la duda, ni una sospecha, ni una sombra. Y después estaba mi padre, Enrique Ortega, un hombre con peso en el sector inmobiliario madrileño. Durante más de 3 décadas, se había ganado una reputación sólida basada en resultados y palabra firme. Para mí, no era solo una figura profesional destacada, era mi modelo, el hombre que me enseñó a atarme los cordones, a sostener la mirada al dar la mano y a no ofrecer promesas que no pudiera cumplir. Fue mi escudo durante la niñez, mi faro en la adolescencia y un compañero de largas conversaciones en la adultez. Él y mi madre, Isabel, llevaban juntos 35 años. Pero no hablo únicamente de tiempo, hablo de complicidad real, de domingos compartidos en el campo, de silencios cómodos y miradas cómplices. Se tomaban de la mano al caminar, se enviaban mensajes cariñosos a lo largo del día y aún reían viendo películas absurdas los fines de semana. Su relación era para mí la prueba de que el amor verdadero, profundo y constante, todavía podía existir en una época dominada por la prisa y la superficialidad. Cuando les presenté a Elena, mi padre la acogió con los brazos abiertos. Aquel primer encuentro fue en un restaurante elegante de la calle Jorge Juan. Él le dedicó una sonrisa sincera, le preguntó por su historia, su trabajo, sus gustos. Nunca fue de esos padres que miden o examinan a tus parejas. Siempre decía que la confianza era una decisión, no una recompensa. Elena tenía 30 años. Era responsable de comunicación en una agencia creativa en el barrio de Argüelles. Inteligente, con un humor ácido que me desarmaba y una mirada curiosa sobre el mundo que me hacía sentir despierto. Compartíamos pasiones sencillas pero intensas. Excursiones por la sierra, largos cafés en terrazas escondidas y discusiones interminables sobre cuál era la mejor pizza artesanal de Madrid. Yo defendía un sitio en Lavapiés. Ella era fiel a uno en Malasaña. Nos conocimos el 4 de julio de 2022 en una barbacoa organizada por unos amigos estadounidenses. Aquella tarde calurosa olía a carbón y cerveza fría. Ella vestía de blanco, con una sonrisa luminosa que parecía capturar la esencia del verano. Conversamos durante horas, y cuando nos despedimos, supe sin razón lógica que esa no sería la última vez. 3 meses después, ya tenía claro que quería compartir la vida con ella. Mi madre la adoraba. Decía que tenía buen corazón, que su risa llenaba los espacios. Y mi padre, que rara vez se mostraba efusivo, repetía que yo había tenido suerte, que mujeres así no se cruzaban 2 veces en la vida. Los domingos almorzábamos todos juntos. Comidas largas, vino, anécdotas familiares. Elena se integró a mi familia con naturalidad, como si siempre hubiese pertenecido allí. Celebrábamos juntos cumpleaños, fiestas, fechas especiales. Todo parecía encajar. Hasta que un martes cualquiera, sin previo aviso, la realidad comenzó a resquebrajarse. Ese instante, como si el universo hubiera contenido la respiración solo para presenciar mi caída. No hubo gritos, ni un arrebato inmediato. Solo un silencio absoluto dentro de mí, el tipo de silencio que hace que el alma se quiebre sin un solo sonido. Mis manos, de pronto, parecían no responder. El corazón latía lento, pesado, como si cada pulsación fuera un eco lejano en un cuerpo que ya no reconocía como mío. No reaccioné de inmediato. Dejé el móvil donde estaba, como si tocarlo más fuera a contaminarme.
Escuché la puerta del baño abrirse y los pasos familiares de mi padre regresar. Lo observé como si lo viera por primera vez, con esa mezcla de desconcierto y asco que se siente cuando alguien conocido se revela como algo monstruosamente ajeno. ¿Todo bien, hijo?, preguntó mientras se acomodaba en su silla. Tuve que hacer un esfuerzo para no romper a gritarle en la cara, para no volcar la mesa, para no romper aquella botella de vino contra la pared y pedirle explicaciones entre los cristales rotos. Pero no lo hice, no porque no quisiera, sino porque en ese momento entendí algo más profundo y devastador. Nada de lo que dijera podría cambiar lo que acababa de descubrir. No había defensa posible. La imagen era clara, las palabras explícitas, el destinatario inconfundible. Respiré hondo, fingí una sonrisa. No sé cómo lo logré, pero mantuve la compostura. Asentí, como si todo siguiera en orden, como si mi mundo no acabara de hacerse pedazos con la precisión cruel de una cirugía. Terminamos la cena. Recogió los papeles. Me deseó buenas noches. Y cuando cerró la puerta de su suite, me quedé solo, con la oscuridad como única compañía, repitiéndome una y otra vez lo mismo. No puede ser. No puede ser. Pero lo era. Era real. Esa noche no dormí. Me senté en la butaca junto a la ventana, viendo cómo el amanecer tenía Madrid de un gris amargo. No respondí a los mensajes de Elena. No llamé a nadie. Solo pensé. Pensé en los 2 años de relación, en las cenas en familia, en las risas compartidas en el salón de casa mientras ellos hablaban de inversiones como 2 cómplices de un mundo que yo apenas entendía. Cada gesto, cada mirada entre ellos que antes me parecían naturales, ahora adquirían otro significado, otro peso, una doble intención que se había escondido justo frente a mis ojos, disfrazada de afecto, camuflada bajo la forma de la confianza. Era como despertar en medio de una película que jamás creí que podría protagonizar. Y entonces comprendí. No era solo una traición amorosa. Era una traición total. Un doble filo atravesando no solo mi relación de pareja, sino la base entera de mi identidad. Mi padre, mi pareja, mi vida, todo colapsando como un edificio mal diseñado desde sus cimientos. Amanecí con una certeza dolorosa. No habría boda, ni museo de historia, ni Sinatra, ni trío de jazz. No habría luna de miel, ni brindis, ni vals. Solo una verdad brutal. Y el principio de algo mucho más oscuro. Porque hay heridas que no cierran. Y hay historias que no terminan con un adiós. Momento, cuando estuvieran lo suficientemente confiados, cuando pensaran que todo había quedado enterrado bajo el peso de los votos, los aplausos y las fotos con familia y amigos, entonces actuaría. No por venganza, no por despecho, sino por justicia. Por el derecho elemental de saber la verdad y exponerla. Esa madrugada no dormí ni un minuto. Me quedé sentado frente al ventanal viendo cómo el cielo pasaba de negro a azul ceniza, cómo las luces de los edificios iban apagándose una a una, cediendo el paso a ese tipo de claridad que no alivia, que no calienta, que solo expone. En algún momento me duché. Me vestí con la misma precisión casi robótica con la que solía preparar una presentación para un cliente internacional. Cada prenda, cada movimiento, cada respiración era un mecanismo de control. Cuando bajé al desayuno, mi padre ya estaba allí, leyendo el periódico con esa expresión serena que tantas veces había admirado. Me saludó con una sonrisa cálida, como si nada hubiese ocurrido, como si no llevara en el cuerpo el olor reciente de la mujer con la que yo estaba a punto de comprometerme. Sentí una punzada en el estómago, pero me obligué a sonreír de vuelta. Nos sentamos uno frente al otro, en silencio por momentos, con frases de cortesía flotando en el aire como si estuviéramos actuando en una obra. Al mediodía llegaron los trajes, los fotógrafos, los mensajes de amigos, de familiares. Todos preguntaban lo mismo. ¿Estás listo? ¿Estás nervioso? Y yo solo asentía. Claro que estaba listo, pero no para casarme. Laura apareció poco después en la iglesia, radiante, vestida de blanco, con esa perfección calculada que solía dejarme sin palabras. Y sin embargo, ese día la vi con otros ojos. No como mi futura esposa, sino como una intrusa en mi historia, una impostora en mi vida. Caminó hacia mí con una sonrisa que antes me habría conmovido. Ahora solo me repelía. Cuando comenzó la ceremonia, el sacerdote nos habló de amor, de fidelidad, de entrega mutua. Cada palabra era un látigo disfrazado de bendición. Yo la miraba, escuchaba su voz temblar al repetir los votos, sentía el peso de su mentira caer entre nosotros como ceniza invisible. Y entonces, cuando llegó mi turno, la miré directo a los ojos y dije, con voz firme,
Lo siento, Elena. No puedo casarme contigo. El silencio fue inmediato. Un suspiro colectivo recorrió la iglesia como un viento helado. Ella parpadeó, confundida, como si no hubiera escuchado bien. Mi padre, en la primera fila, se irguió, alarmado. Yo seguí mirando solo a ella. Hay cosas que no puedo ignorar. Hay límites que no se pueden cruzar. Continué. Y tú los cruzaste. Los dos lo hicieron. Me giré hacia mi padre. Lo vi palidecer. Por primera vez en mi vida, lo vi sin máscara. Gracias por enseñarme a no mentir, papá, dije, sin levantar la voz. Lástima que no lo hayas aplicado en tu propia vida. La iglesia estalló en murmullos. Mi madre, sentada al lado de él, comenzó a temblar. La cara de Laura enrojeció primero, luego se tornó blanca. Yo, en cambio, sentí una calma profunda. No por haber arruinado una boda, sino por haberme salvado de una condena disfrazada de amor. Di media vuelta, caminé por el pasillo central de la iglesia con paso firme. Afuera, el sol brillaba con fuerza. Respiré hondo, libre por primera vez, y entonces lo supe. Esa historia no terminaba allí. Lo que venía después no era un epílogo, era el verdadero comienzo. Venganza caprichosa, sino una respuesta legítima ante una humillación devastadora. Porque en el fondo, lo que más duele de una traición no es el acto en sí, sino la inteligencia que requiere mantenerla oculta, el tiempo que toma planearla, el descaro de seguir mirándote a los ojos mientras ocurre. El resto de la noche lo dediqué a ultimar los detalles. Organicé los sobres donde irían las tarjetas con el código QR. Los dispuse por nombre, por orden alfabético, todo impecable. No quería dejar nada al azar. Imprimí 2 copias de respaldo del contenido y las envié también a una caja fuerte digital de Rebeca, bajo contrato de confidencialidad. Cada paso era calculado, metódico, sin margen de error, como una operación quirúrgica emocional que iba a ejecutarse en medio de flores, discursos y votos falsos. A las 6 de la mañana, cuando la ciudad apenas comenzaba a desperezarse, me duché y me puse el traje. Lo planché yo mismo, lento, preciso. Lo abotoné con el mismo cuidado con el que se ajusta una coraza. Me miré en el espejo sin reconocer del todo al hombre que tenía frente a mí. Era yo, sí, pero una versión más sobria, más firme, más peligrosa. Salí del hotel y llegué a la iglesia con puntualidad helada. Saludé a los técnicos de sonido, a los floristas, a los camarógrafos. Sonreí con cortesía, entregando personalmente los sobres con las tarjetas a los responsables de colocarlos en las sillas. Nadie sospechó nada. Todos creyeron que era un detalle más del evento. Nadie lee la intención de un cuchillo cuando viene envuelto en terciopelo. A media mañana, comenzaron a llegar los invitados. Familia, amigos, compañeros del trabajo. Todos vestidos con sus mejores galas, con sonrisas de emoción. Nadie sabía que estaban a punto de asistir no a una unión, sino a una revelación. Mi madre me abrazó con ternura. Aún ajena, le costaba creer que su esposo y su nuera, 2 personas a las que quería profundamente, pudieran ser capaces de semejante traición. A ella no le había dicho nada. Todavía no. Su verdad tendría otro momento, más íntimo, más limpio. A las 12 en punto, sonaron los acordes del cuarteto de cuerdas. Elena apareció en el umbral de la iglesia, envuelta en encaje y luz artificial. Todos giraron la cabeza. Yo la miré con una serenidad que me sorprendía. Ya no sentía odio, solo una distancia imposible de llenar. La ceremonia comenzó. El sacerdote hablaba de amor eterno, de confianza, de construir sobre bases sólidas. Las palabras amontonaban sobre la hipocresía como flores sobre una tumba recién cavada. Y en ese momento, justo cuando íbamos a pronunciar los votos, levanté la mano suavemente. «Perdón», dije al sacerdote. Antes de seguir, hay algo que todos deberían ver. Un murmullo, algunas risas nerviosas. Elena me miró confundida. Mi padre, desde su banco, frunció el ceño, preocupado. Entonces hice un gesto leve al coordinador del evento, que activó el proyector como habíamos ensayado la noche anterior. Porque sí, había previsto un plan B para asegurarme de que, si no escaneaban el código, lo vieran en pantalla. Y allí apareció la web. Limpia, clara, inapelable, una tras otra, las capturas de pantalla, el mensaje, la foto, la fecha, la hora, los nombres, todo, como un expediente digital de una traición tan íntima como documentada. La iglesia enmudeció. Se escuchó un jadeo. Una mujer se tapó la boca.
Un par de personas se levantaron, incrédulas. Otros bajaron la vista. Elena palideció. Comenzó a balbucear mi nombre. Mi padre, quieto, petrificado, con el rostro borrado de todo gesto. Este no es un acto de rabia, dije entonces, con voz firme. Es un acto de dignidad. No puedo casarme con alguien que me ha mentido, y mucho menos delante de alguien que me enseñó a decir siempre la verdad. Me quité el anillo del bolsillo y lo dejé sobre el altar. Gracias a todos por venir. Espero que entiendan. Y si no lo hacen, también lo entiendo. Pero yo sí me respeto. Y salí, sin mirar atrás. Colocarlas con esmero, una por una, sobre cada banco, justo antes de que los invitados tomaran asiento. Una sorpresa para después de los votos. Les decía con una sonrisa profesional, como quien sirve el postre antes de tiempo sin levantar sospechas. Nadie imaginaba que ese pequeño cartón blanco con un QR pulcro y minimalista escondía la fractura más brutal de todo lo que estaban celebrando. A las 12 en punto, las puertas del templo se cerraron con solemnidad. Las luces bajaron ligeramente, la música del cuarteto suavizó sus notas. Y entonces, todo comenzó. Laura apareció en el umbral, tomada del brazo de su tío. Caminaba como flotando sobre los pétalos blancos, radiante, perfecta, construida. Yo la observaba sin parpadear, y no porque estuviera embelesado por su belleza, sino porque estaba grabando mentalmente cada gesto, cada paso, cada mirada suya, para recordarme después por qué había hecho lo que hice. El sacerdote dio la bienvenida, agradeció a los presentes, habló de amor y de futuro, y luego llegó el momento de los votos. Ella fue la primera. Su voz tembló de emoción, real o fingida, ya no importaba, y pronunció palabras cuidadosamente elegidas. Me miraba a los ojos, suplicando sin saber lo que creyera en esa mentira que había sostenido durante meses. Cuando terminó, hubo un aplauso breve, y todos se giraron hacia mí. Yo respiré hondo. Sentí el peso del instante. Sabía que ese momento no podía repetirse. Lo que dijera a continuación definiría no solo ese día, sino el resto de nuestras vidas. Levanté la vista, y hablé con claridad. Antes de continuar, hay algo que todos deberían ver. El silencio se apoderó de la iglesia. El cuarteto dejó de tocar. Los murmullos comenzaron a surgir, suaves, desconcertados. Rebeca, desde su lugar, me hizo una pequeña seña. El plan seguía en marcha. Hace unas horas, ustedes recibieron una tarjeta con un código. Les pido, por favor, que lo escaneen ahora. Tómenlo como un regalo, sí, pero no de los novios, solo de uno. Las miradas comenzaron a cruzarse. Algunos invitados, entre ellos los más jóvenes, ya estaban abriendo sus móviles. Bastó con los primeros gritos ahogados, con las primeras expresiones de incredulidad, para que el resto los imitara. En cuestión de segundos, el interior de la iglesia se llenó de susurros, de jadeos, de negaciones murmulladas. Laura dio un paso hacia mí, pálida, con el velo temblando. ¿Qué es esto, Juan? ¿Qué hiciste? Lo que tú y mi padre no fueron capaces de hacer. Decir la verdad. La pantalla gigante detrás del altar, la que originalmente debía proyectar fotos nuestras durante la recepción, ahora mostraba con crudeza el contenido del sitio web. Capturas de pantalla, mensajes explícitos, fechas. La fotografía. Todo. Mi madre se cubrió la boca. Silvia comenzó a llorar, confundida. Miguel me miró como si no entendiera nada. Y mi padre ni siquiera se levantó. Se quedó allí, helado, como un trozo de piedra incrustado en el banco. Los hombros encogidos, los ojos apagados. El sacerdote intentó hablar. Yo lo detuve con una mirada. Lo siento, padre. Esta ceremonia ha terminado. Yo no voy a casarme con una mentira. No hoy. No nunca. Bajé del altar. Caminé por el pasillo central entre los bancos atónitos. Algunas personas me intentaban detener. Otras simplemente se apartaban. Afuera, el cielo seguía azul, como si no entendiera el drama que se acababa de desatar. Y yo, con el corazón palpitando fuerte pero firme, supe que había hecho lo correcto. Porque a veces la única manera de salvarse es quemarlo todo. Porque hay verdades que deben ser dichas no en privado, sino frente a todos los que ayudaron a sostener la mentira. Y porque si iban a contar mi historia, tenía que ser yo quien escribiera el final del primer acto. Cuando comprendes que ya no hay forma de detenerlo. Yo tengo algo que decir, repetí, esta vez mirando a cada rostro frente a mí, desde los más cercanos hasta los más lejanos. El silencio seguía allí, tenso, eléctrico.
solo interrumpido por el zumbido leve de algunos móviles aún activos, mostrando la verdad sin filtros. Durante meses he guardado silencio. He sonreído en las cenas. He hecho brindis. He recibido felicitaciones. He fingido. Como todos ustedes, dije sin subir la voz, pero dejando que cada palabra penetrara el aire cargado de incienso y engaño. Pero fingir tiene un límite. Hay un punto donde el silencio no es prudencia, sino complicidad. Laura había dado un paso hacia mí, como si aún pudiera hacer algo, controlar el daño, disimular, negar. Pero ya no quedaban herramientas para ella. Su rostro era una máscara rota, una mezcla de súplica, incredulidad y vergüenza. Lo que acaban de ver en sus teléfonos es real. Continué. No se trata de un montaje ni de un malentendido. Son mensajes, pruebas, evidencias de una traición doble. De la mujer con la que iba a casarme y de mi propio padre. Un murmullo apenas reprimido estalló en varias filas. Algunos invitados se taparon la boca, otros bajaron la vista. El padre Manuel, perplejo, no sabía si intervenir o quedarse al margen de un terremoto que escapaba a cualquier liturgia. Sí, lo escucharon bien. Ella, Laura y él, dije, girándome hacia donde estaba sentado mi padre, rígido como una estatua, con la piel del rostro grisácea, derrotada. Durante meses, ocultaron su relación. Me hicieron creer que todo era amor, compromiso, futuro. Me dieron la mano y me miraron a los ojos mientras me apuñalaban con la otra. Hubo un silencio más hondo, más cruel. Las lágrimas de mi madre corrían libres ahora. Silvia, la hermana de Laura, estaba paralizada, con el rostro desencajado. Y Rebeca me observaba desde el fondo, firme, con los brazos cruzados, sin moverse, como testigo de que yo no estaba solo. Hoy no me caso. No puedo. No debo. Esta ceremonia termina aquí. Lo lamento por ustedes, los que vinieron con ilusión, con amor, con la esperanza de compartir algo hermoso. Pero esto, levanté el código QR que aún tenía en la mano. Esto era necesario. La verdad, por dolorosa que sea, siempre debe tener un lugar. Incluso si rompe una iglesia en dos. Incluso si arrasa con todo. Laura dejó caer su ramo. El sonido al golpear el mármol retumbó como un disparo seco. Su cuerpo temblaba, pero no se acercó. No dijo nada. ¿Qué podía decir ya? Caminé lentamente por el pasillo central, como alguien que se despide no de una boda, sino de una vida falsa. Cada paso era una liberación, un corte limpio. Nadie me detuvo, nadie me habló. Y mientras salía de aquella iglesia barroca, mientras la luz del mediodía me golpeaba el rostro con fuerza, supe que acababa de iniciar otra historia. La mía. Una historia donde yo iba a elegir qué verdades conservar, a quién dar voz, qué heridas cerrar y qué fuego dejar arder. No se hubiera detenido a mirar el incendio que acababa de provocar dentro de esas paredes sagradas. Me detuve en los escalones de la iglesia. No huía, no escapaba, simplemente salía, por fin, de una historia que no era mía, de una mentira tan bien tejida que casi logró envolverme por completo. Detrás de mí, los ecos de lo que alguna vez fue un sueño se desmoronaban ladrillo a ladrillo, con cada grito contenido, con cada sollozo arrancado del pecho. Respiré, no como se respira por costumbre, sino como se respira cuando uno ha estado conteniendo el aliento por meses. La sensación era extraña, poderosa, no era felicidad, tampoco alivio. Era otra cosa, más pura, más brutal. Era verdad. Me senté en uno de los bancos de piedra junto al atrio. Mis manos aún temblaban levemente, pero no de debilidad, del impacto de haber recuperado mi voz. Sentía el cuerpo agotado, como si hubiera corrido una maratón emocional. Pero la mente estaba despejada como nunca. Unos pasos se oyeron detrás de mí, suaves, firmes. No necesité mirar. Sabía que era Rebeca. No dijiste mi nombre. Fue lo primero que murmuró, sentándose a mi lado. No es necesario, respondí sin girar la cabeza. Gracias. Nos quedamos en silencio. No nos tocamos. No hacía falta. Su presencia era suficiente. Había estado ahí desde que lo descubrimos todo. Había visto cómo desmoronaba pieza por pieza el castillo de cristal, cómo armaba con cuidado cada parte del plan, no por venganza, sino por justicia. Y ahora simplemente estaba ahí, viendo cómo respiraba entre los restos. ¿Crees que alguien les perdonará?, preguntó después de un rato. No lo sé, pero no me importa. Yo ya no cargo con eso. La puerta de la iglesia se abrió de golpe y por un instante escuchamos el clamor de voces agitadas.
Pero no me moví. Era el sonido de lo inevitable, el precio de no callar. ¿Y ahora qué?, susurró Rebeca. Ahora empiezo de nuevo. No sé dónde, ni con quién, ni cómo. Pero empieza ahora. El viento de octubre sopló con más fuerza, barriendo hojas secas a nuestros pies, como si también quisiera ayudar a limpiar el camino. Me puse de pie lentamente. Rebeca también lo hizo. Y juntos comenzamos a caminar, sin mirar atrás, sin pedir permiso, porque a veces la verdad no se grita, se actúa. Y ese día, entre los escombros de una ceremonia fallida, nació algo más poderoso que el amor, la dignidad. Mancha mediática. Emitieron un comunicado vago, pero contundente. La compañía ha decidido prescindir de la señora RL tras hechos que comprometen gravemente la imagen institucional y los principios fundamentales de esta organización. A mi padre no le fue mucho mejor. Aunque su reputación empresarial no se quebró de inmediato, los inversores empezaron a retirarse con una cortesía cruel. Algunas marcas asociadas con su nombre pausaron colaboraciones, otras exigieron explicaciones que él ya no podía dar. Lo más devastador, sin embargo, fue lo personal. Mi madre no volvió a dirigirle la palabra. Yo, por mi parte, empecé a caminar por una cuerda floja entre el alivio y el vacío. No estaba bien, pero ya no vivía en la mentira. Y esa diferencia lo era todo. Me enfoqué en mi empresa, no por huida, sino por necesidad de reconstrucción. Cada decisión era una forma de reafirmar quién era sin ellos, sin la máscara que ellos habían querido imponerme. No volví a hablar con Laura. Me escribió varias veces, mensajes largos, llenos de culpas a medias y explicaciones tardías. No respondí ninguno. A veces, la dignidad se defiende con el silencio. Una noche, semanas después de todo, recibí una carta por correo tradicional, escrita a mano. Era de Silvia. Me pedía perdón, no por haberlo sabido, porque juraba que no lo supo, sino por no haber sospechado, por no haber estado más atenta, por haber confiado en una hermana que resultó ser otra persona. La carta terminaba con una frase que aún guardo. El amor no siempre miente, pero a veces se esconde en el lugar menos esperado, en quien se queda cuando todos se van. No supe exactamente por qué me la escribió, pero en esos días oscuros fue un bálsamo inesperado. Con el paso del tiempo, lo que era rabia se volvió lección. Lo que era dolor se transformó en distancia, y lo que era una herida empezó a cicatrizar. Porque a veces, perderlo todo es la única forma de empezar a vivir con verdad. Y lo más importante, entendí que no fui víctima, fui testigo. Testigo de una verdad que nadie quería ver, pero que necesitaba ser dicha. Y al decirla, me liberé. Brutal, irreversible. No le respondí de inmediato. Solo lo observé, intentando reconocer en aquel hombre al padre que alguna vez me enseñó a montar en bici, al que me aplaudí en las gradas cuando jugaba baloncesto, al que me dijo una vez que los hombres de verdad no mentían, que la palabra era sagrada. Pero ese padre ya no existía. No vine a perdonarte, le dije con voz firme, aunque sin rencor. Vine a despedirme. Él asintió lentamente, como si ya supiera que ese era el único cierre posible. Quiso abrazarme, pero retrocedí medio paso. Agradecí que no insistiera. Ojalá algún día puedas entender por qué hice lo que hice, musitó. No lo necesito, le corté. Porque entender no siempre significa justificar. Y yo no necesito justificar a nadie para seguir adelante. Cerré la puerta con suavidad. No fue un portazo. Fue un cierre definitivo, sereno, lleno de esa paz que se gana cuando uno deja de buscar explicaciones en quienes ya no pueden ofrecértelas. Desde ese día, no volví a saber de él. Mi madre rehizo su vida en una ciudad cercana. Empezó a tomar clases de cerámica y voluntariado en una ONG. Me llamaba cada semana, a veces solo para escuchar mi voz. Y yo también la necesitaba más que antes, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Rebeca se convirtió en una aliada, en una amiga, en alguien capaz de sostenerme sin invadir, de aconsejar sin imponer. Incluso me acompañó a devolver algunos regalos que aún estaban en mi piso, una vajilla, una bata bordada con nuestras iniciales, un álbum vacío, objetos sin alma. Y los quemamos juntos, sin ceremonia, solo fuego y silencio. Pasaron los meses. Dejé las redes sociales. Cambié mi número de teléfono. Volví a correr por las mañanas. Leí más. Dormí mejor. Y un día, sin darme cuenta, ya no pensaba en Laura al despertar, ni en mi padre al acostarme. No escribí un libro. No hice una conferencia. No convertí mi dolor en contenido. Solo viví, porque al final, sobrevivir no es suficiente.
Hay que aprender a vivir después del derrumbe. Y yo lo hice, a mi manera, con cicatrices, sí, pero también con la certeza de haber elegido la verdad en un mundo que premia la apariencia. Y eso, en estos tiempos, es casi un acto revolucionario. De Juan Rulfo. Al principio apenas intervenía, prefería escuchar, pero con el tiempo mi voz fue encontrando un lugar entre las demás. No era el más elocuente, ni el más brillante, pero decía lo que pensaba con una honestidad que otros notaban. Me lo dijeron más de una vez. Tú no hablas mucho, pero cuando lo haces, es como si dejaras la puerta entreabierta a algo más profundo. Y tal vez era cierto. Tal vez, sin quererlo, estaba empezando a dejar que otros vieran las grietas, no como heridas abiertas, sino como las marcas que dejan los terremotos una vez que la tierra vuelve a sentarse. Una tarde, después de una de esas sesiones en la librería, una mujer se me acercó. No era llamativa en el sentido convencional, pero tenía una presencia tranquila, firme. Se llamaba Daniela. Me dijo que le había gustado algo que había dicho sobre la soledad no buscada, esa que se instala como huésped no invitado después de una traición. Yo también estoy aprendiendo a vivir con eso, me dijo. Esa frase, tan sencilla, abrió algo en mí. Empezamos a vernos para tomar café, para comentar libros, para caminar. No había urgencia, no había promesas. Solo dos personas que entendían lo que significaba reconstruirse sin manual, sin atajos. Nunca le conté toda mi historia, al menos no de inmediato, pero tampoco mentí. Le dije que había dejado atrás una vida complicada, que venía de un lugar donde la verdad se había deformado tanto que necesitaba distancia para volver a reconocerla. Ella asintió sin hacer más preguntas. A veces, lo más valioso que alguien puede darte no es comprensión, sino silencio. Con el tiempo, entendí que Monterrey no era solo una pausa, era una transición. Que el mar de fondo que había traído desde Madrid comenzaba a calmarse, no porque el dolor desapareciera, sino porque aprendí a dejar de nadar contra él. Escribí mucho en esos meses, no solo para mí. Empecé a compartir fragmentos anónimos en un foro de escritores. A veces relatos cortos, otras veces reflexiones sobre el perdón, la identidad, la necesidad de reconstruir la propia narrativa cuando otros han intentado escribirla por ti. Y ahí, entre códigos, montañas y palabras, me encontré. No como quien regresa al punto de partida, sino como quien acepta que la vida no se reinicia, se continúa. Y a veces, continuar es el acto más valiente. Falta preámbulo ni solemnidad, me dijo, te veo bien, hijo, te reconozco, estás más tú que nunca. Y supe que era cierto, que ese yo que había llegado roto, con la dignidad hecha trizas y la confianza deshecha, ya no era el mismo. Me había convertido en alguien distinto, no por olvido, sino por transformación. Después de aquella visita, me sentí más ligero. Fue como si, al verla bien, también se afianzara en mí la certeza de que estábamos ambos del otro lado del naufragio. No intactos, pero vivos, con la fuerza que da haber nadado contra corriente sin perderse. Volví a escribir con más frecuencia. Empecé a ordenar todo lo que había escrito desde mi llegada. Le di estructura, le di forma. Sin querer, había construido algo parecido a un libro. No era un relato lineal, ni una autobiografía clásica. Era más bien un mapa emocional de lo que ocurre cuando la vida te arranca el suelo y aún así decides no vivir de rodillas. Un amigo del grupo de lectura, que trabajaba en un editorial independiente, me pidió leerlo. Lo hice con cierto pudor, sin expectativas. Días después me llamó. Esto no es solo bueno, me dijo. Es necesario. Y lo vamos a publicar. El libro salió meses después. Se llamó Después del quiebre. No llevaba mi nombre completo, solo mis iniciales. No por esconderme, sino por una especie de humildad narrativa. Fue bien recibido, sobre todo entre lectores que habían pasado por pérdidas, rupturas, traiciones. Gente que necesitaba saber que hay vida después del dolor. Nunca pensé que la historia de una caída me abriría nuevas puertas. Me invitaron a dar charlas, no como experto en nada, sino como testigo de algo que todos, en mayor o menor medida, conocemos, la necesidad de empezar de nuevo. Lucía fue a la presentación del libro. Al terminar, me abrazó y me dijo algo que guardo como un talismán. No escribiste sobre lo que pasó, escribiste sobre lo que hiciste con eso. Y eso, en estos tiempos, es revolucionario. No sé qué vendrá después. No tengo un plan a 10 años, pero aprendí que no necesito tenerlo. Que basta con no traicionarme, con no vender la calma por la ilusión,
con rodearme de quienes no quieran salvarme, sino caminar conmigo. No volví a Madrid, al menos no todavía. Pero sé que si un día regreso, no será como quien vuelve a una escena del crimen, sino como quien regresa a una ciudad que ya no le duele, porque todo lo importante ya fue dicho, cerrado, superado. Y si algo he aprendido, es esto. Hay cicatrices que no se borran, pero hay caminos que solo se abren cuando las llevas contigo. Antes de que pudiera decir algo más, mi madre me tomó la mano suavemente sobre la mesa y me dijo: Juan, me siento orgullosa de ti, no por lo que hiciste ese día, sino por todo lo que decidiste hacer después. Y entonces lo comprendí con absoluta claridad. El verdadero acto de valentía no había sido enfrentar la verdad frente a una multitud, sino tomar la decisión consciente de no quedarme atrapado en ese instante, de no vivir aferrado al dolor ni convertir el rencor en armadura. La valentía había sido soltar. Cerré mi cuaderno de reconstrucción poco antes de que terminara el año. La última página solo contenía una frase: me traicionaron. Sí, fui humillado, pero también desperté. Porque cuando te arrebatan todo aquello que dabas por eterno, es cuando descubres lo que de verdad te pertenece. Tu integridad, tu capacidad para reconstruirte, tu voz. La historia de la boda interrumpida, la traición doble y el colapso público había quedado atrás, como un eco lejano que ya no me alcanzaba. Ahora, una nueva historia comenzaba. Sin escenarios, sin códigos QR, sin verdades a medias, solo con un compromiso firme. Vivir con autenticidad, aunque a veces duela. Amar con calma, aunque el miedo aún respire cerca. Y avanzar con los ojos bien abiertos, incluso si el camino no siempre es claro. Porque si algo aprendí de todo esto, es que las caídas más brutales pueden ser la puerta a nuestras transformaciones más profundas. Que los días más oscuros no significan el final, sino una pausa necesaria antes de volver a nacer. Y que cuando uno atraviesa el infierno sin dejar que se apague su luz interior, lo que queda no es el fuego, sino la claridad. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste que todo se derrumbaba pero aún así decidiste continuar, te invito a dejar un like, compartir tu experiencia en los comentarios y suscribirte al canal. Aquí, cada relato honra la resiliencia que surge del dolor y el coraje silencioso de volver a empezar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos reencontramos en la próxima historia. M.